Los capítulos 244 al 248 de Valle Salvaje revelan la semana más intensa de la historia reciente del Valle. La despedida de Amanda mostró la diferencia entre la bondad y la soberbia, dejando a Irene con un recuerdo cálido y a Bárbara con la vergüenza de su propia actitud. Victoria, siempre movida por la intriga, provocó un enfrentamiento con Luisa que terminó con un giro inesperado. La reconciliación entre José Luis y Alejo, Adriana emergió como una fuerza imparable, desafiando al duque y exigiendo las tierras que pertenecen a su familia, mientras Rafael comenzaba a unir las piezas del rompecabezas alrededor de la muerte de Julio. La confesión de Ana y las sospechas sobre Úrsula encendieron la certeza de que no se trató de un destino natural, sino de un asesinato calculado. El secreto de Matilde sobre Gaspar como hijo del duque añadió una capa de complejidad, mostrando cómo el legado de José Luis contaminaba incluso a quienes creían haber escapado de su sombra. Y en el clímax, Mercedes enfrentó la amenaza mortal de Victoria, resistiendo con la fuerza de la fe y la dignidad. El valle quedó marcado por un equilibrio frágil entre la esperanza y la tragedia. Mientras algunos personajes se aferraban al amor y a la justicia, otros seguían hundiéndose en la ambición y el odio. El futuro de Valle Salvaje pendía de un hilo, y cada revelación prometía un desenlace aún más devastador. La noche del viernes cayó sobre Valle Salvaje con un aire enrarecido, como si el viento trajera consigo un presagio de desgracia. Mercedes permanecía en la casa pequeña, encendiendo velas frente a la imagen de la Virgen, buscando un poco de consuelo en medio de tanta tormenta. Había llorado la muerte de Julio, sostenido a Rafael en sus dudas y escuchado las confesiones de Adriana, pero lo que no sospechaba era que la muerte rondaba a su puerta. Victoria, envuelta en sombras, se deslizó hasta allí con el sigilo de quien urde un crimen. Su mente, envenenada por la ambición y el odio, había decidido que Mercedes debía correr la misma suerte que Pilara, una menos que interfiera. Pensaba, mientras apretaba con fuerza el frasco que llevaba escondido en el pliegue de su vestido. El resentimiento le quemaba las entrañas. Mercedes se había convertido en el sostén de Rafael y Adriana, un obstáculo que debía desaparecer. Dentro de la casa pequeña, el silencio se interrumpió con el crujir de la puerta. Mercedes levantó la cabeza, sorprendida por la visita inesperada a esas horas. La figura de Victoria se dibujó en la penumbra, sus ojos brillando con un destello cruel. «No esperaba verte aquí, hermana», dijo Mercedes. Con la voz cargada de cautela, la marquesa avanzó despacio, midiendo cada paso. «Vengo a poner fin a tanto desorden. Has estado demasiado tiempo protegiendo a quienes no lo merecen». Mercedes, lejos de intimidarse, se levantó y encaró a Victoria con la serenidad de quien confía en la justicia divina. «Si vienes a buscar pelea, aquí no la encontrarás. No temo tus intrigas». Aquellas palabras encendieron aún más la furia de Victoria, que se abalanzó sobre ella con la intención de repetir la tragedia de Pilara. La tensión era tal que parecía que las paredes mismas iban a estallar con el choque de voluntades. Fue en ese instante cuando un ruido en el exterior interrumpió el enfrentamiento. Alguien se acercaba a la casa pequeña y Victoria se detuvo, indecisa. El plan de asesinar a Mercedes se vio truncado por la posibilidad de ser descubierta. Sus manos temblaban, la respiración se le agitaba, pero su odio no disminuía. Mercedes, consciente del peligro, alzó la voz. «Dios es testigo de todo.
Victoria, y el valle no será cómplice de tu maldad. El momento quedó suspendido, cargado de una tensión insoportable. Victoria comprendió que no era la noche adecuada para consumar su venganza, pero juró en silencio que volvería. Mercedes, por su parte, se mantuvo erguida, rezando en su interior para que alguien, quizá Pedrito, quizá Rafael, llegara a tiempo cuando el peligro regresara. La oscuridad de la noche ocultó la retirada de Victoria, pero el veneno de su odio quedó flotando en el aire. El valle estaba a punto de vivir horas cruciales, donde la vida de Mercedes pendía de un hilo y el destino de todos se entrelazaba con la sombra de la violencia. El amanecer del lunes llegó cargado de despedidas. Amanda, la madre de Leonardo, había tomado la firme decisión de marcharse de Valle Salvaje, convencida de que su permanencia en la casa grande solo avivaba heridas imposibles de cerrar. La noticia se extendió rápidamente. Aunque muchos intentaron restarle importancia, todos comprendían que aquel adiós representaba un quiebre definitivo. La marquesa descendió por el amplio corredor con paso elegante, como si cada rincón que recorría guardara ecos de su historia. Frente a la escalinata se encontró con Irene, quien la esperaba con los ojos brillantes por la emoción. Amanda la tomó de las manos y, con una voz cargada de afecto, le dijo: «Eres noble». A Irene, que la desgracia no borre la bondad que te caracteriza. Ojalá podamos vernos pronto, porque el valle necesita corazones como el tuyo. La joven, aún marcada por el dolor de haber perdido a su hermano Julio, se dejó envolver en un abrazo sincero. Aquellas palabras la reconfortaron como un bálsamo, reafirmando que no todo en la casa grande era desprecio y frialdad. En contraste, Bárbara apareció unos instantes después, altiva como siempre. Esperaba recibir algún gesto cordial, quizá una despedida cargada de diplomacia. Sin embargo, Amanda, con una calma que desarmaba, le dirigió una mirada severa y un comentario que cortó como cuchillo. «Espero que, si la vida nos cruza de nuevo, tu actitud sea distinta. La amargura no lleva a ningún lado». Bárbara quedó paralizada, con el rostro endurecido, incapaz de replicar. Ese breve instante dejó una huella más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. La joven comprendió que había perdido una oportunidad invaluable de ganarse el respeto de Amanda y que su soberbia solo la había condenado a un adiós frío. Leonardo acompañó a su madre hasta el carruaje. En su semblante se mezclaban la tristeza y el orgullo. Había presenciado durante años los esfuerzos de Amanda por sostener la relación entre él y su padre, y ahora sentía que esa lucha terminaba en una despedida inevitable. «Madre, ¿cuándo volveremos a vernos?», preguntó con voz quebrada. Amanda acarició su rostro con ternura y respondió: «Cuando el destino lo disponga, hijo mío, y hasta entonces, recuerda tu dignidad. No dejes que nadie te la arrebate, ni siquiera tu propio padre». El carruaje partió lentamente, levantando polvo en el camino hacia las afueras del valle. Desde la galería, varios sirvientes observaron en silencio cómo desaparecía en el horizonte. Para Irene quedaba el consuelo de haber recibido palabras de aliento. Para Bárbara, la punzada del rechazo. Para Leonardo, la certeza de que el amor de su madre lo acompañaría incluso en la distancia. El valle quedó envuelto en un silencio extraño tras la partida de Amanda. Era como si su ausencia pesara más que su presencia. En los pasillos de la casa grande,
Las conversaciones se apagaron y cada uno quedó atrapado en sus pensamientos. Lo que Amanda había dejado atrás no eran solo recuerdos, sino un espejo que reflejaba lo mejor y lo peor de cada uno, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que, desde ese momento, nada volvería a ser exactamente igual. Victoria llegó a la casa pequeña con el mismo veneno que solía escupir en cada rincón del valle. Sus pasos resonaban con arrogancia mientras buscaba a quien humillar, pero esta vez no encontró el silencio acostumbrado, sino la voz firme de Luisa, la joven, con el dolor todavía fresco por la muerte de Julio y el constante desprecio hacia su familia. Decidió plantar cara. Si su esposo sigue con la actitud que tiene, advirtió sin titubeos, no, solo ha perdido a Julio, también perderá a Alejo. Las palabras golpearon a Victoria con la fuerza de un relámpago. Su rostro palideció un instante antes de teñirse de ira. Estaba acostumbrada a intimidar, a doblegar, pero aquella criada había osado mirarla a los ojos y desafiarla. Intentó ridiculizarla, llamándola insolente, pero Luisa no cedió ni un paso. Alejo merece un padre, no un verdugo, añadió. Con la voz cargada de convicción, Victoria se marchó con furia contenida y en cuanto pisó la casa grande, corrió a contarle al duque lo sucedido. José Luis escuchó con el ceño fruncido, sin saber si enfurecerse más por la insolencia de Luisa o por la verdad que escondían sus palabras. Con el corazón dividido, decidió dirigirse a la casa pequeña en busca de Alejo. Alejo, al verlo entrar, se preparó para lo peor. Siempre había recibido de su padre gritos, reproches y golpes. Sin embargo, aquel día José Luis llegó distinto. Sus ojos reflejaban un cansancio nuevo, un peso que ni él mismo comprendía. Alejo, murmuró, ¿por qué me odias? El muchacho, sorprendido por la pregunta, respondió con crudeza, porque nunca me ha querido, porque para usted nunca he sido suficiente. José Luis sintió que esas palabras le abrían una herida en lo más profundo. Recordó a Julio, los años de desprecio, y comprendió que estaba a punto de repetir la historia. El silencio se volvió insoportable hasta que, de manera inesperada, el duque abrió los brazos. Alejo dudó un instante, pero al ver el temblor en el gesto de su padre, cedió. El abrazo que siguió no borró años de rencor, pero marcó un inicio distinto, un resquicio de reconciliación en medio del dolor para José Luis. Aquel momento fue como una redención parcial. Por primera vez aceptaba, aunque en silencio, que sus actos habían destrozado a Julio y estaban a punto de arrebatarle también a Alejo. El abrazo no resolvía nada, pero sembraba la esperanza de que quizá no todo estaba perdido. Victoria, al enterarse de la escena, no lo interpretó como un triunfo del amor paterno, sino como una amenaza a su influencia. El hecho de que José Luis mostrara debilidad ante su hijo menor le resultaba inaceptable. La marquesa no estaba dispuesta a permitir que los lazos de afecto doblegaran la autoridad del duque. Así, mientras padre e hijo vivían un instante de reconciliación, Victoria ya planeaba nuevas intrigas para recuperar el control. Adriana llevaba días acumulando una rabia que ya no podía contener. La muerte de Julio había marcado un antes y un después en su vida, y las humillaciones de José Luis y Victoria la empujaban a un límite del que no pensaba retroceder. Decidida,
Cruzó los pasillos de la casa grande con la frente en alto y el corazón ardiendo al llegar ante el duque y la marquesa. No se doblegó ni un instante. Las tierras que usted pisa con soberbia no le pertenecen, declaró con voz firme. Son de Pedrito y Podiejo. Volverán a mi familia. Victoria soltó una carcajada cargada de desprecio, mientras José Luis fruncía el ceño, conteniendo la furia. Eres una descarada, espetó él, intentando intimidarla, pero Adriana no se dejó amedrentar. Su mirada brillaba con una fuerza nueva. Ya no tengo miedo, replicó. Me debe el dinero del arrendamiento de mis tierras y lo exigiré hasta el último real. No descansaré hasta que Val Salvage vuelva a donde pertenece. La tensión crecía en la sala, como si el aire mismo pudiera estallar. Rafael, que había escuchado la confrontación desde un rincón, dio un paso al frente. Con la voz grave y el rostro sombrío, se dirigió a Adriana. «Debo decirte algo que me atormenta». La joven lo miró, intrigada. «Creo que Julio no murió de manera natural. Estoy convencido de que alguien intervino con veneno en el brindis». Adriana quedó helada. Su respiración se entrecortó al recordar aquel fatídico día en que compartieron copas con Julio y Úrsula. La posibilidad de que su muerte no hubiera sido un accidente, sino un asesinato, la sacudió hasta el alma. José Luis y Victoria intercambiaron miradas rápidas, incómodas, como si aquella teoría amenazara con desenterrar verdades peligrosas. «¿Qué estás diciendo?» «Rafael», preguntó Adriana con la voz quebrada. El joven explicó con detalle lo que había observado: la copa, el licor, la actitud sospechosa de Úrsula. Fue en ese momento cuando comprendí que algo no encajaba. Julio iba a ayudarnos a escapar. Tenía razones para ser un obstáculo. ¿Y alguien decidió callarlo para siempre? Victoria trató de cortar la conversación, acusando a Rafael de dejarse llevar por fantasías, pero la convicción en sus palabras era inquebrantable. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo debía enfrentarse a la deuda de las tierras y a las humillaciones, sino también a la posibilidad de un crimen oculto que manchaba el valle de sangre. José Luis, molesto y alterado, se levantó abruptamente, intentando imponer silencio, pero en el rostro de Rafael y Adriana ya no había miedo, solo determinación. Ambos sabían que, aunque la verdad doliera, el secreto debía salir a la luz. Y mientras el duque trataba de sofocar la rebelión, se encendía una chispa que amenazaba con arrasar toda la casa grande. Rafael no pudo quedarse tranquilo después de aquella confesión. La sospecha lo consumía y necesitaba pruebas, certezas que confirmaran lo que su instinto ya gritaba. El recuerdo del brindis, con Julio sonriendo ingenuamente antes de caer en desgracia, se repetía en su mente una y otra vez como un castigo. Decidió actuar. Se acercó a Isabel, la gobernanta de la Casa Grande, cuya discreción y lealtad habían sido durante años un secreto bien guardado. «Necesito que investigues», le pidió con tono serio. «Quiero saber quién sirvió la merienda el día del brindis. ¿Quién tuvo acceso a las copas? ¿Quién se acercó a Julio?» Isabel lo miró con cautela. Conocía bien la casa, cada rincón y cada intriga, pero también sabía que involucrarse podía costarle caro. Sin embargo, la intensidad en los ojos de Rafael la obligó a asentir. «Lo averiguaré», respondió.
aunque en su mente ya pensaba en advertir a Victoria. La noticia corrió en silencio. Isabel, fiel a su ama, no tardó en contarle a la marquesa lo que Rafael le había pedido. Victoria, alarmada, comprendió que los hilos que habían tejido alrededor de Julio empezaban a desenredarse. La mención del brindis era un peligro y el hecho de que Rafael sospechara hacía aún más urgente controlar la situación. Mientras tanto, Adriana continuaba su propio enfrentamiento. Reclamó al duque el dinero de las tierras que había dejado de pagar, exigiendo con determinación lo que le correspondía. Su voz se alzó en el salón. Fuerte, implacable. José Luis intentó callarla con insultos y amenazas, pero ella no retrocedió. No me iré de aquí hasta que cumpla con lo que me debe. Ya no tiene derecho sobre estas tierras ni sobre nosotros. En otro rincón de la casa, Ana, la doncella, luchaba con su conciencia. Había sido testigo de secretos que podían cambiarlo todo. Recordaba claramente cómo Úrsula le pidió que fuera al boticario a buscar un remedio que no era tal, sino veneno. Recordaba también el temblor en sus manos al servir las copas, el miedo en su pecho al comprender que estaba participando en un plan oscuro. Durante días había guardado silencio, temiendo represalias, pero la culpa la corroía. Isabel, al enterarse de su duda, la presionó con frialdad. «Dime lo que sabes», le exigió. Ana bajó la mirada. Incapaz de sostener aquella presión, sabía que confesar implicaba arriesgar su vida, pero callar significaba cargar con el peso de una muerte inocente. Su respiración se agitó y en su corazón creció la certeza de que tarde o temprano tendría que hablar. La tensión aumentaba en cada rincón de Valle Salvaje. Rafael se hundía más en la investigación. Adriana continuaba enfrentando al duque. Isabel jugaba a dos bandos. Mientras Ana se debatía entre la verdad y el miedo, la sombra del brindis volvía a crecer, como un espectro que exigía justicia desde la tumba de Julio. El jueves amaneció con el eco de los enfrentamientos aún frescos en la memoria de todos. Adriana, con una determinación que sorprendía hasta a los más escépticos, volvió a plantarse ante José Luis. No era la primera vez que lo hacía esa semana, pero ahora su voz sonaba más firme que nunca. «Me debe todo lo que ha dejado de pagar. No aceptaré menos. Las tierras son nuestras. Y usted no se quedará con nada», le dijo con un temple que hizo retumbar las paredes de la casa grande. El duque, acostumbrado a doblegar voluntades con un grito o una mirada, intentó imponer su autoridad, pero los ojos de Adriana no mostraban miedo, sino una claridad que desarmaba. «¿Usted podrá creerse dueño del valle?», continuó ella, «pero la justicia de los hombres y la de Dios le harán pagar sus deudas». José Luis apretó los puños, conteniendo la ira, porque sabía que su control se desmoronaba poco a poco. Mientras tanto, Rafael seguía atormentado por sus sospechas. El recuerdo de Julio, el brindis y la copa maldita no lo dejaban en paz. Isabel, que había recibido su petición de investigar, se dirigió a Ana, la doncella. La encontró en la cocina, temblorosa, con la mirada perdida. «Tú estuviste allí el día del brindis», la interpeló con dureza. «Serviste las copas. Dime lo que sabes». Ana bajó los ojos, incapaz de sostener aquella mirada inquisidora. Su voz salió entrecortada. «Fue Úrsula quien me envió al boticario. Me dijo que necesitaba un remedio, pero cuando regresé entendí que era veneno.
lo mezcló en una copa. Yo serví ese licor sin imaginar que sería Julio quien lo bebería. Las lágrimas rodaron por sus mejillas al recordar el instante en que la tragedia se selló. Isabel guardó silencio unos segundos, procesando aquella confesión. La verdad era un arma peligrosa, y ella debía decidir cómo usarla. Debería entregarla a Rafael. ¿Qué buscaba, justicia o callar y proteger a Victoria, a quien debía lealtad? Su corazón, aunque endurecido por años de servicio, vaciló ante el peso de aquella revelación. Adriana, ajena aún a esta confesión, se sintió más fuerte tras enfrentar nuevamente al duque. Cada palabra suya era un golpe contra el muro de poder que José Luis había levantado durante años. Rafael, por su parte, notaba que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Había una verdad oculta tras la muerte de su hermano, y ya no quedaban dudas. Úrsula estaba en el centro de todo. El valle entero parecía contener la respiración. La justicia, tantas veces negada, empezaba a abrirse camino. Aunque aún quedaba mucho por desvelar, el enfrentamiento por las tierras, la deuda impaga y el secreto del brindis se entrelazaban en un mismo destino que pronto estallaría. Y en medio de ese torbellino, Ana, con el alma desgarrada, se debatía entre dar un paso al frente o dejar que el miedo la silenciara para siempre. El viernes trajo consigo una revelación que sacudió los cimientos de la casa grande. Matilde, todavía convaleciente del torbellino emocional que atravesaba, descubrió una verdad que alteraría para siempre su percepción del pasado. Gaspar, su difunto esposo, había sido hijo del duque. La noticia llegó como un rumor primero, luego como una certeza imposible de negar. Al principio, Matilde se negó a creerlo. Recordaba a Gaspar como un hombre rudo, marcado por la ambición y la violencia, pero jamás había imaginado que llevara la sangre de José Luis en las venas. La revelación le heló la piel y, de pronto, comprendió muchas de las actitudes que siempre había detestado en él: el desdén, la necesidad de control, la manera de imponer miedo. Todo encajaba ahora con el carácter del duque. Atanasio, su compañero actual, fue testigo del desconcierto de Matilde. Intentó consolarla con palabras tranquilizadoras. No permitas que lo que descubres ahora arruine la paz que hemos construido. Gaspar ya no está, y tú y yo tenemos nuestro propio camino. Pero Matilde, aunque agradecía su apoyo, no podía evitar mirar hacia atrás. Era como si las piezas de su vida se reacomodaran, revelando una historia oculta que la había tenido como protagonista sin saberlo. La herida más dolorosa fue comprender que, al haber estado casada con Gaspar, había estado más unida a Victoria de lo que jamás imaginó. La marquesa, fría y calculadora, se revelaba ahora no solo como suegra política, sino como la sombra que había marcado su matrimonio desde el inicio. Esa certeza la hizo estremecerse. Cuánto había sabido Victoria, cuánto había manipulado desde las sombras. El descubrimiento no solo afectaba a Matilde en lo personal, sino que también tenía implicaciones para todo el valle. Si Gaspar había sido hijo del duque, entonces la red de herencias y derechos cambiaba de manera radical. Rafael, Alejo y Julio ya no eran los únicos herederos legítimos. El espectro de Gaspar se alzaba como una figura que podía trastocar alianzas y levantar nuevos reclamos. En medio de su angustia,
Matilde buscó a Mercedes para compartir la noticia. Necesitaba un oído comprensivo, alguien que pudiera darle perspectiva. Mercedes la escuchó con atención y, aunque quedó impactada, supo encontrar las palabras justas. Tu destino no lo define el pasado de Gaspar, sino lo que decidas hacer ahora. Él ya no está. ¿Y tú eres libre? No permitas que los pecados del duque sigan marcando tu vida. Las palabras de Mercedes la conmovieron profundamente. Por primera vez desde la revelación, Matilde sintió que podía respirar. Aún así, sabía que esta verdad no tardaría en extenderse por el valle, trayendo consigo nuevas tensiones. La sombra del duque alcanzaba cada rincón, y ahora su legado se mostraba más oscuro y enredado que nunca. El amanecer del sábado no trajo calma, sino un silencio denso que pesaba sobre cada rincón del valle. La tensión de la noche anterior aún vibraba en los muros de la casa pequeña. Mercedes, tras el intento fallido de Victoria, se mantuvo en oración, consciente de que su vida pendía de un hilo. Había enfrentado la amenaza con valentía, pero sabía que la marquesa no desistiría tan fácilmente. Mientras tanto, Rafael repasaba en su mente cada detalle de los últimos días: el abrazo con Alejo, las discusiones con Adriana, las dudas sobre la muerte de Julio. Todo se entrelazaba en un torbellino que lo llevaba inevitablemente a la sospecha de un crimen. La confesión velada de Ana, las contradicciones de Úrsula y el recuerdo del brindis se unían como piezas de un rompecabezas macabro. Julio no murió por azar. Se repetía: alguien lo decidió. Adriana, por su parte, se sentía más decidida que nunca. El duelo la había fortalecido y ahora reclamaba no solo las tierras, sino la dignidad de su familia. Cada enfrentamiento con el duque era un paso hacia la verdad. Cada mirada desafiante hacia Victoria era un recordatorio de que no estaba dispuesta a ser doblegada. El valle, antes dominado por el miedo, empezaba a escuchar voces que clamaban justicia. En la casa grande, José Luis intentaba mantener la fachada de autoridad. Sin embargo, la reconciliación con Alejo lo había dejado marcado. Por primera vez en años, la coraza de dureza se resquebrajaba, el recuerdo de Julio lo perseguía y las acusaciones de Adriana lo obligaban a mirar hacia adentro. El duque, que siempre se había mostrado inflexible, ahora dudaba, y en esa duda, su poder empezaba a tambalearse. La figura de Úrsula se volvió el centro de todas las miradas. La doncella, que había jugado un papel ambiguo entre la lealtad y la traición, se veía rodeada de sospechas. Isabel la vigilaba. Ana luchaba con su conciencia y Rafael no quitaba de su mente la imagen de la copa que selló el destino de Julio. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, el valle entero se estremecería. Esa semana de septiembre se convirtió en un clímax de pasiones, odios y revelaciones. Mercedes resistía el ataque de Victoria. Matilde afrontaba la verdad sobre Gaspar. Adriana desafiaba sin miedo al duque. Y Rafael se acercaba a descubrir el asesinato de su hermano. Cada trama, entrelazada, dibujaba un escenario donde el pasado y el presente chocaban con fuerza, preparando el terreno para un futuro incierto. El valle ya no era el mismo. La inocencia se había perdido con la muerte de Julio, y lo que quedaba era una tierra marcada por la ambición y la traición, pero también había brotes de esperanza. En el valor de Adriana, en la dignidad de Mercedes,
en la reconciliación de Alejo con su padre y en la decisión de Rafael de buscar justicia, el destino de Valle Salvaje estaba en juego y ninguno de sus habitantes podría escapar al peso de la verdad